¿Conoces el origen más remoto de la civilización hispánica o nación hispánica ampliada, hoy fracturada de manera deliberada? ¿Crees que tienes razones para estar orgulloso de tu identidad y tu historia? Quédate y después me das tu opinión. Según la tradición, llevaba consigo reliquias sagradas confiadas por el arzobispo de Toledo. El lignum crucis, la reliquia de la madera de la cruz donde Jesús fue crucificado, considerada una reliquia de primer orden por la Iglesia Católica, la vestidura de la Virgen entregada a San Ildefonso, y las obras de San Isidoro y otros padres de la Iglesia. Toledo, la antigua capital, cayó poco después. La nobleza buscó refugio en la Galia, más allá de los Pirineos, pero Pelayo no cruzó la frontera. Él eligió el norte, eligió Asturias. Allí, entre pueblos libres, resistentes al poder central desde tiempos romanos, comenzaría una nueva historia. ¿Quién era Pelayo y por qué no huyó a Narbona como tantos otros visigodos derrotados tras Guadalete? ¿Por qué eligió quedarse en Asturias? La respuesta definitiva sigue siendo un misterio debatido por los historiadores. Pero lo que sí sabemos es que esa decisión cambió el rumbo de la historia. Lo que sabemos de él es lo que las crónicas cristianas y musulmanas decidieron contarnos. Pelayo aparece primero como un espatario del rey Rodrigo. En otras palabras, guardia de Cors, uno de los hombres armados más cercanos al monarca. No era un cualquiera. Era de sangre noble, hijo de Fabila, quien a su vez descendía de los reyes visigodos Recesvinto y Chindasvinto. Por tanto, Pelayo tenía linaje real. Según la tradición, cuando Witiza llegó al trono en el año 702, Pelayo tuvo que huir. Expulsado de Toledo, emprendió un viaje que, según la tradición, lo llevó hasta Jerusalén como peregrino. Rodrigo y Pelayo eran primos, sus padres eran hermanos, y cuando llegó la hora de luchar en Guadalete, Pelayo estuvo allí junto a Rodrigo, en la última batalla del reino visigodo. Conoció el desastre, la derrota, el derrumbe del viejo mundo. Toledo, la antigua capital, cayó poco después. La nobleza buscó refugio en la Galia, pero Pelayo eligió el norte, eligió Asturias. En el corazón de las montañas, cerca de Cangas de Onís, donde hay una cueva conocida como Covadonga, del latín Cova Dominica, o la Cueva de la Señora. Un santuario antiguo, quizás sagrado desde antes de que Roma impusiera su ley, ahora convertido en último refugio de los cristianos rebeldes. Allí se han atrincherado los últimos hombres libres. No son muchos. Tal vez ni lleguen al centenar. Entre ellos hay mujeres, niños y ancianos. No es un ejército. Es un pueblo que huye de la furia del Islam. Las tropas musulmanas, organizadas, rápidas y letales, fueron dándoles caza hasta acorralarlos aquí, en Covadonga. El jefe de los rebeldes es un tal Pelayo, un nombre que resonará con fuerza siglos después. Visigodos sí, pero no lucha solo con godos. La mayoría son astures, hombres libres del norte, curtidos en la roca y el bosque, que han hecho causa común bajo su mando. ¿Por qué? Porque Pelayo no solo es un guerrero, es símbolo. Es el eco de un reino perdido, el brazo armado de una fe que se niega a morir. Porque cuando llegó la invasión islámica y cayó Toledo, los restos del mundo visigodo buscaron refugio entre quienes nunca se habían dejado dominar del todo, los pueblos del norte. Y en ese contexto híbrido entre lo tribal y lo romano, entre lo céltico y lo cristiano, entre lo visigodo y lo autóctono, surgió Pelayo. Un noble godo, sí, pero que supo conectar con los montañeses, hablar su idioma y liderarlos. Fue en Asturias y no en otro lugar donde surgió el primer núcleo de resistencia. Porque en esta tierra agreste difícil de controlar, el poder central nunca había sido absoluto, y allí los hombres aún sabían esconderse entre las peñas y atacar desde la sombra. Corre el año 722, hace 11 años que la media luna ondea en los estandartes que cruzan la península. El viejo reino visigodo ha sido devorado por la avalancha islámica y sobre sus ruinas se alza ahora un nuevo poder que domina casi sin resistencia. Apenas unos años antes era el estado más poderoso y rico de la Europa occidental. En el solar de Hispania brillaba todavía una civilización que mantenía viva la herencia de Roma, más sólida y rica que cualquier otro estado nacido de sus cenizas. Y entonces, en el 710, la tragedia golpeó. El rey Witiza murió de forma repentina. Rodrigo, duque de la Bética, un militar experimentado, fue ungido como rey en Toledo, pero su legitimidad era frágil, contestada y discutida. El reino no estaba dividido en dos facciones, sino en más de tres. Y fue justo entonces cuando el vendaval del Islam cruzó el estrecho. Muchos han intentado explicar la rapidez de la conquista como señal de que el reino visigodo era un estado débil, pero esa interpretación no resiste el peso de la historia. Bizancio y Persia, aún más poderosos, también sucumbieron al empuje musulmán, y en el caso persa, la desaparición fue absoluta. Desde tiempos de Roma, las incursiones de bereberes en Hispania eran habituales. Incluso se dice que el rey Wamba repelió una expedición árabe de 270 barcos. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una simple racia.
En el 711, según las tradiciones islámicas, Rodrigo estaba en el norte sofocando una revuelta. Un caudillo musulmán, Tariq ibn Ziyad, había cruzado el estrecho de Gibraltar con un ejército enviado por Muza, el gobernador omeya del norte de África. Tariq desembarcó en el monte Calpe, el actual Gibraltar, que lleva su nombre, y desde allí avanzó sin tregua. La batalla decisiva tuvo lugar en el Wadi Laka, cerca del Guadalete. Rodrigo pudo reunir unos 20.000 hombres. Su modelo militar seguía la tradición bizantina. El peso recaía en la caballería pesada, la verdadera reina del campo de batalla. Hispania, famosa desde tiempos romanos por la calidad de sus caballos, no había perdido esa herencia. El ejército godo se desplegó en 3 grandes divisiones. El centro bajo el mando directo de Rodrigo y los flancos, encomendados a Oppas y Sisberto, hermanos del difunto Witiza. Aquí surge la pregunta que retumba a través de los siglos. ¿Cómo pudo Rodrigo confiar los flancos a figuras cuya lealtad era cuanto menos dudosa? Según los principios militares de la época, una batalla solo se aceptaba si existía una certeza razonable de victoria. Rodrigo la aceptó convencido. Superioridad numérica, caballería pesada frente a infantería ligera y un enemigo que no traía caballos. Según fuentes islámicas, fue durante esos días cuando se habría sellado la traición. Oppas y Sisberto habían negociado entregar las alas del ejército visigodo a cambio de 30.000 fincas confiscadas. Rodrigo, confiado en su superioridad, cometió su mayor error. Se adentró en un terreno que era una trampa mortal. Su ejército quedó encajonado. Y en ese momento crucial llegó la puñalada. Los flancos, dirigidos por los partidarios de Witiza, abandonaron la línea de combate. Rodrigo y los suyos quedaron aislados, empujados hacia el río y el lodazal quedaron atrapados en el barro. Y allí, entre fango y desesperación, los lanceros de Tariq los abatieron sin piedad. La crónica mozárabe añade un detalle brutal. En medio de la confusión, ni siquiera los traidores se salvaron. Los musulmanes no distinguieron entre desertores y fieles, a todos les dieron el mismo destino. Las propias fuentes musulmanas reconocen que, aun después de la traición, la victoria no fue inmediata. Durante 3 días, del 18 al 20 de julio, los cristianos lucharon. El centro visigodo, formado por unos 3.000 jinetes y 6.000 infantes, resistió con valor sobrehumano. Rodrigo cayó en la batalla. Su cadáver nunca fue hallado. Lo único que encontraron, según cuenta la tradición, fue su imponente caballo de guerra, medio asaeteado, la silla de montar adornada con oro, rubíes y esmeraldas. Siglos más tarde, en Viseu, se encontró una lápida con la inscripción: «Aquí yace Roderico, rey de los godos». Otros relatos más legendarios sitúan su tumba en Galicia, junto a una serpiente. Mientras tanto, Tariq, sorprendido por la magnitud de su victoria, no se detuvo. La fuerza visigoda había sido destruida, y Toledo, la capital, quedó completamente indefensa. Cuando Tariq llegó, estaba vacía. Hasta el obispo Sinderedo había huido a Roma. La caída de Toledo fue un golpe mortal. El saqueo de la ciudad y la captura del tesoro visigodo dieron a los musulmanes los recursos necesarios para proseguir su avance. Pero el daño verdadero fue otro. Sin rey, el reino se desmoronó. Para los germanos, el rey no era solo un gobernante, era la encarnación misma del pueblo. Pero en la tradición visigoda, solo quien era ungido en Toledo podía ser reconocido como legítimo. Sin capital, sin ceremonia, sin rey. La cohesión política y moral del pueblo visigodo se rompió para siempre. Pocos meses después, en octubre de 711, Muza desembarcó en Algeciras al frente de una flota imponente. 18.000 hombres listos para la conquista. El avance fue arrollador. En apenas 2 años, casi toda la península estaba en manos musulmanas. En apenas 5 o 6 años, la conquista de Hispania era un hecho consumado. Un cambio que, en aquel verano de 711, nadie habría creído posible, ni tan profundo, ni tan rápido. El flujo constante de bereberes convirtió la presencia islámica en una fuerza imparable. Asturias no era un santuario intacto. También había sido alcanzada por la invasión musulmana entre 712 y 714. Como en el resto de la península, los nobles astures capitularon, probablemente también la familia de Pelayo. Pero ocurrió algo que lo cambió todo. Se negaron a pagar tributos y a obedecer al nuevo poder. Al tiempo Pelayo le negaba al gobernador Munuza la mano de su hermana Adosinda. Corre el año 718. En la campa de Cangas de Onís, los astures lo alzan sobre el pavés, en un gesto ancestral de proclamación guerrera. Lo declaran líder, caudillo, príncipe o rey. Munuza ofrece recompensa por la cabeza de Pelayo, y en Córdoba, el nuevo gobernador Ambasa decide enviar una expedición de castigo. El ejército lo lidera el general Alcama. Pelayo se alzó. El duque Pedro de Cantabria lo apoyó, y los rebeldes se hicieron fuertes no en cualquier punto, sino en Covadonga, en la zona oriental de los picos de Europa, en contacto con los cántabros, porque ahí, en ese cruce de pueblos indómitos, el terreno era aliado y la identidad se forjaba con la resistencia. Y en ese contexto híbrido, entre lo tribal y lo romano, entre lo céltico y lo cristiano, entre lo visigodo y lo autóctono, surgió Pelayo.
Pero hay un detalle más, un símbolo, una señal. Antes de la batalla, mientras Pelayo observaba los movimientos enemigos en el monte Auseba, en el cielo se le apareció una brillante cruz de color rojo. Pelayo construyó a su imagen una cruz con 2 palos de roble, y ese fue su estandarte durante la batalla. Otra tradición explica, como el rojo pendón de los godos había desaparecido en el Guadalete, un ermitaño de vida ejemplar que habitaba la cueva de Santa María la Covadonga puso en manos de Pelayo una cruz de roble y le dijo: «He aquí la señal de la victoria». Esa cruz sería su estandarte. Y así estalló la batalla. Y con ella, algo más profundo que el choque de espadas, el inicio de un nuevo destino. Porque aquellos rebeldes no luchaban por un trono, ni por gloria. Luchaban por no desaparecer. Los moros, seguros de su superioridad, lanzaron el asalto, pero cometieron el peor de los errores: despreciar al enemigo, a quienes llamaban asnos salvajes. Lanzas alzadas, espadas brillando, saetas como enjambres. Los musulmanes lanzaron su ataque con fundíbulos, ondas y flechas, pero según las crónicas cristianas, algo sobrenatural ocurrió. Las piedras lanzadas contra la cueva volvían en el aire contra quienes las disparaban. La montaña se volvía escudo, la Virgen, defensora. El caos se desató entre los musulmanes, y los que venían a aplastar a un puñado de hambrientos huyeron derrotados. Porque, como dice la crónica, Dios no necesita lanzas, da la victoria a quien quiere. Una España nueva empezaba a gestarse. No era ya la vieja Hispania goda ni se fundaba en la raza. Era algo distinto, mestizo, forjado en la fe, el barro, la sangre y la cruz. Una nación que para sobrevivir tendría que reconquistarse a sí misma. Roma tardó 2 siglos, ellos tardarán 781 años, 30 generaciones avanzando a una media de 1 kilómetro al año. Una epopeya que duraría siglos, una de las aventuras más asombrosas de toda la historia de la humanidad. En el norte de España había nacido un pequeño reino, frágil, pobre, pero al fin y al cabo libre. Y no estaba solo. Al oeste se encontraba Galicia, una tierra que no era ajena a la historia. Mucho más romanizada, mucho más estructurada territorialmente que la salvaje Asturias, Galicia había sido durante siglos solar del reino suevo, y más tarde, parte estable de la corona visigoda. No era una región olvidada. Roma y Toledo la cuidaban con especial atención. Galicia fue golpeada. Los moros llegaron hasta Lugo, y poco después será incorporada a la corona asturiana. Al este estaban los vascones, los eternos resistentes. No formaban un reino, ni un ducado, ni nada parecido. Eran tribus montañesas, duras, y también se alzaron contra el Islam. Desde el primer momento, los líderes musulmanes se despedazaban entre sí. Uno tras otro, los valíes de Al-Ándalus fueron cayendo como fichas de dominó. Demasiado éxito, demasiada ambición. Mientras los emires y valíes se mataban entre sí por el poder, en el año 737 moría Pelayo, y solo 2 años después, su hijo moría luchando contra un oso. Un símbolo trágico, casi poético, de la dureza de aquellos tiempos. Un joven noble, hijo del duque Pedro de Cantabria, estaba a punto de heredar el trono. Se llamaba Alfonso, y reinará como Alfonso, primero el católico. España no solo heredó Roma, se creyó Roma, y durante siglos actuó como tal, espada en mano, cruz alzada, y con un idioma que se extendía hasta donde los legados romanos jamás soñaron. Porque si Rusia se llamó la tercera Roma, España fue la segunda sin necesidad de nombrarse. Ellos se veían a sí mismos como los legítimos herederos del imperio. Pelayo no era un rebelde, era un restaurador. Y su nieto Alfonso III lo dejó claro al intitularse Imperator Totius Hispaniae, rey de todo, aunque gobernara poco, porque más importante que las fronteras era la legitimidad. Y esa legitimidad venía de Roma. Nunca antes Roma había cruzado los océanos. Lo que empezó en la colina palatina acababa gobernando desde los Andes hasta Filipinas. Y no era solo poder, era misión. El imperio no se justificaba por la conquista, sino por la idea civilizadora. Un mundo bajo una sola fe, una sola ley y un mismo propósito universal. Lo decía el Teatro de las Grandezas de Madrid. Así como Roma fue el corazón del mundo antiguo, Madrid era el centro del nuevo imperio cristiano. España no imitaba a Roma. España era Roma bautizada. El águila bicéfala alzaba sus alas sobre la cruz de Cristo. España no se llamó Tercera Roma, no lo necesitó. Actuó como tal, en Lepanto, en Viena, en América. Y esa Roma hispánica, esa visión imperial que soñaba con redimir el mundo bajo la cruz, fue quizá el último intento de convertir la historia en destino. Saavedra Fajardo era aún más claro. El imperio romano no ha muerto, solo ha mudado su trono. Lo que fue Roma lo es ahora España. Y por si quedaba algo por decir, Quevedo lanzó su dardo. España fue Roma, y más que Roma, porque donde no llegó el César, llegó el cristiano español. En esas palabras late toda una visión de destino, de deber, de propósito imperial. Un imperium que no se alzaba por ambición, sino por civilización y fe. Rusia tuvo que proclamarse la Tercera Roma porque nadie se lo creía. España, en cambio, no lo proclamó,
porque ya lo estaba haciendo. Roma no cayó, cambió de idioma, tomó la cruz y zarpó hacia Poniente. Y en el siglo XVI, su nombre era España. ¿Puede desaparecer esa moral católica en el lapso de un siglo o solo hay que saber buscar?